que todas las culturas preincas de aquel tiempo, los curacazgos, ¿no?, los señoríos, pudieran vivir bajo una armonía de paz y prosperidad unida. Entonces, no solamente hay que ver esa riqueza de poder, esos ejemplos de poder del pasado, sino León Tolstoy decía que el poder es actual, que el poder está hoy en día completamente vivo y está actuando, así nosotros no participemos de él o así pretendamos ignorarlo. El poder está presente en acontecimientos contemporáneos. Por eso el conocimiento del poder es un conocimiento actual, es un conocimiento real, permanente. Anda y tira una piedra a la comisaría para que te des cuenta que el poder está allí. Pásate una luz roja y vas a ver cómo el poder va a salir, a ponerte una multa. No pagues tus impuestos y verás cómo el poder te va a ejecutar con una cobranza coactiva. Comete un delito y verás cómo el poder te encerrará en una cárcel. El poder es una realidad presente. Eso decía en Hechos Contemporáneos, decía León Tolstoy. Vamos con la siguiente diapositiva. Nicolás Maquiavelo. Bueno, ya les hablé de Nicolás Maquiavélico en el tema anterior. Él escribía en su obra El Príncipe, ¿no?, para defender el sistema de la monarquía frente a ya las ideas, ¿no?, republicanas que estaban comenzando a germinar en aquella época. Pero él dice, leamos la diapositiva, que la existencia del Estado es mantener el orden y la seguridad usando la ley y la fuerza. Cuando habla de orden y seguridad del Estado, él está hablando del poder. Cuando está hablando de usar la ley y la fuerza, está hablando que necesariamente tenemos que usar la ley. Y que esa ley puede, obviamente, lo dice él en otra parte de su libro, puede ser pues respetando, ¿no?, la voluntad que tenga el príncipe, es decir, el gobernante, el que tiene el poder. La ley, pues como tú sabes, puede manipularse. No necesariamente, se espera que sí, pero no necesariamente la ley puede responder a una necesidad urgente de la sociedad o a ciertos valores, ¿no?, a ciertos valores de justicia, a ciertos valores de origen de la humanidad. No, la ley puede ser pues manipulada por el gobernante de turno, queriendo defender lo indefendible o queriendo que se reconozca como lícito lo que es ilícito, como legítimo lo que es ilegítimo, o obligar a un cambio, a una transformación que sea para bien o para mal de la sociedad, no importa, ¿no? Pero Maquiavelo decía que el poder tiene que ser del brazo de la ley y del brazo de la fuerza, es decir, de un régimen militar, policiaco o de la autoridad que debe imponerse. El poder entonces tendría esos dos brazos según Maquiavelo. Y según Hans Kelsen, vamos a ver qué dice la diapositiva, el poder es la aspiración de gobernarnos a nosotros mismos, surgiendo la idea de democracia. Qué lindo concepto de Hans Kelsen. Poniendo de lado pues los grandes pensadores de la antigüedad, Hans Kelsen señala, él siempre demócrata, siempre gran defensor de la república, siempre gran defensor de los sistemas democráticos y un gran jurista. Hans Kelsen dice que el poder es la aspiración de gobernarnos nosotros mismos, porque es el ideal, ¿no? Es volver quizá a los orígenes de alguna forma, cuando las sociedades del pasado detentaban poder ellas mismas. Las ciudades-estado, por ejemplo, de Pericles, las ciudades-estado de las épocas griegas, o aquellas naciones pequeñas en aquel entonces, cuando no existían los grandes estados, ni las grandes organizaciones, ¿no?, políticas que hoy hay como el mundo tiene. Entonces, ahí pues era todo representativo, todo se compartía, cada uno se gobernaba a sí mismo, en principio, y luego en las tribus, en las aldeas, o en las comunidades, la comunidad se gobernaba a sí misma, ¿no? Entonces, para Hans Kelsen, el verdadero poder, el poder legítimo, el poder de origen, sería pues aquel que logremos, o en el cual logremos gobernarnos nosotros mismos. Es la aspiración, dice. El poder es la aspiración de gobernarnos a nosotros mismos. Es la aspiración, repito, de gobernarnos a nosotros mismos, pero como no podemos hacerlo, nombramos a otros. Ahora sí me entendiste. Es la aspiración de gobernarnos a nosotros mismos. Y como no podemos hacerlo porque somos un país inmenso, en fin, entonces elegimos a otros que lo hagan. Y le damos poder para hacerlo. Pero en realidad le damos ese poder porque muy en el fondo aspiramos que nosotros debiéramos gobernarnos. Pero ya que no podemos, le damos el poder a él. Y ahí se origina el poder. Bien. Tenemos allí en la imagen a Hans Kelsen y a Thomas Hobbes, ¿no? Grandes pensadores. Es bueno conocerlos en persona. Ahí está Hans Kelsen, él era austriaco, como ya les dije, ¿no? Tuvo que escapar a los Estados Unidos, pues, para poder huir del gobierno de Adolfo Hitler. Y Thomas Hobbes, ¿no?, un hombre pues que tenía pensamientos naturalistas, algunos dicen que ellos naturalistas,
basado todo pues en el origen del hombre, en derechos naturales del ser humano, ¿no? Y en el hecho de que Dios tiene mucho que ver en nuestra historia. Bien, seguimos más adelante. Max Weber. Hasta ahora no hemos citado a Max Weber. Sin embargo, un gran pensador político de nuestra época contemporánea y del siglo XX que ya pasó es Max Weber. Max Weber tiene infinidad de libros que hablan acerca del poder. Él dice, es el primer teórico que comienza a decir que el poder, no dividir el poder, que el poder, él más bien dice que el poder no se puede dividir. Y por el contrario, dice que sí puede haber tipos de poder. O sea, el poder en sí no tiene una sola estructura, una sola naturaleza, sino que así como se puede derivar, el poder también puede, ¿no?, tener tipos, que al final tendrán un mismo origen, una misma fuerza. Max Weber, por ejemplo, decía lo siguiente, vamos a la diapositiva. El poder político se diferencia del ideológico y económico en lo siguiente.